Hola, somos Jenny y Joana, un par de amigas creadoras del blog y del podcast llamado Desorientadas. Queremos ser una comunidad donde podamos tener espacios de opinión, discusión, dudas y de algunas respuestas. Hablamos de temas que nos apasionan, nos dan curiosidad y seguramente a ti también. Para nosotras es muy importante conocer mentores, emprendedores y personas que siguen sus sueños. Nos encanta compartir historias y anécdotas de personas que nos inspiran. Así que si tienes una historia por contar, escríbenos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desorientadas. Nuestro podcast de hoy cuenta con una participación de Estrella Camejo. Ella es una psicóloga social y cuenta con una cuenta en Instagram llamada Íntimos Placeres, donde habla de sexualidad, intimidad y afecto, quitando esos tabús, pero para saber y escuchar más de esta propuesta, te damos la bienvenida. Gracias, mucho gusto. Y sí, como decías, muy agradecida de este espacio para conversar sobre un tema que generalmente es poco puesto en diálogo. La idea de la cuenta de íntimos placeres y de mi trabajo como psicóloga social, especialmente con mujeres adolescentes, es poder hablar de sexualidad desde las inquietudes, desde las falsas creencias que podemos tener, pero además para naturalizarlo como parte de la educación general que todas y todos hemos recibido, un poco para pensar en la sexualidad como un aspecto más de nuestra vida, como puede ser desayunar, como puede ser salir a pasear o cualquier otra actividad que forme parte de nuestra manera de estar en el mundo propiamente dicho. Correcto. Bueno, cuéntanos, Estrella, quién eres tú, qué haces y de dónde surgió como tu interés hacia este tema. A ver, yo soy Estrella Camejo, soy psicóloga social, soy venezolana, formada en la Universidad Central de Venezuela, primero como psicóloga social, luego como especialista en estudios del discurso, en grado de maestría, y luego recientemente he hecho una especialización en arte y salud en la UNEARTE, también en Caracas. Generalmente vivo en Venezuela, vivo en Caracas, pero por un azar del destino, la cuarentena por COVID-19 me tomó por sorpresa en España, visitando mi familia en Valencia, España propiamente dicho. Entonces tengo lo que va de año prácticamente acá en España, pero es un tránsito en realidad. Yo el trabajo que realizo y el propósito, por ejemplo, de la cuenta desde el punto de vista de la divulgación tiene que ver con mi trabajo más bien en Caracas, que es, como les decía, un poco un trabajo con adolescentes, principalmente adolescentes mujeres, aunque no excluye la posibilidad de trabajar con chicos o con personas con vinculadas con identidad diversa o no binaria. Eh, digamos que ha sido sobre la base de una sexualidad placentera y responsable. En esos espacios ha surgido siempre mucha inquietud acerca de temas muy básicos de la identidad corporal, por ejemplo, de las personas, de lo que son las prácticas admisibles o no desde el punto de vista del placer y la sexualidad, y es por eso que, digamos, la falta de espacios para las adolescentes a aclarar estas dudas me invitó de un poco a crear esta cuenta, que es una cuenta que permite, pues, poner en diálogo todos estos temas, con acuerdos o desacuerdos, eso no importa, pero que sea un espacio para que eso sea una conversación posible y orientada, en mi caso, que tengo alguna formación sobre el tema. Claro, igual como decías, si bien la cuenta o todo está enfocado, digamos, en donde vives, que es en Venezuela, yo creo que las redes también te han permitido, digamos, que personas como nosotros que vivimos en otro país conozcamos de tu proyecto. Y creo que eso también es lo importante porque nos llamó la atención primero saber de dónde surgió, digamos, el nombre, porque siempre tratamos temas de sexualidad un poco más con tabú. Y desde hace cuánto también surgió pues la idea de empezar con el Instagram.
A ver, la idea de comenzarlo tiene más o menos 3 años, pero la cuenta ahora en septiembre cumple solo 2. ¿Por qué digo que tiene 3 años? Porque desde que comenzaron las primeras inquietudes no resueltas de las adolescentes con las que tengo cierta vinculación en Caracas, es un asunto que pareciera, tal y como tú lo dices, Joana, que traspasa cualquier posibilidad de frontera local, en el caso de ser o no ser venezolana. O sea, he tenido la fortuna, por ejemplo, de intercambiar en la cuenta con otros países de América Latina, como es el caso de ustedes en Colombia, como en Argentina, o aquí mismo en España, en México, por ejemplo, en Chile. Ha sido una posibilidad de, por ejemplo, sobre la base de algunos mensajes directos, aclarar cómo orientarse hacia buscar especialistas concretos en determinadas áreas, como puede ser el área ginecológica, cuando alguien tiene una emergencia que no sabe a quién preguntarle, ¿no? Ha sido un espacio que ha permitido justamente eso. Y no es solamente un espacio que me ha permitido vincularme con adolescentes y personas jóvenes, sino también ya personas adultas de entre 35 y 40 años inclusive, acercándose a estos temas con la aclaratoria de que como que son las primeras veces que tienen ese contacto con este tipo de contenido. Con lo cual me parece que puede ser un espacio para el diálogo afectivo, que era una de las cosas que decía en la cuenta, pero además un espacio para el diálogo entre generaciones, porque no es solamente hablar con adolescentes, sino también con personas adultas que tienen unas inquietudes similares, aunque la vivencia sea distinta, porque una cosa que sí caracteriza mucho el diálogo con personas jóvenes es la facilidad con que se acercan a las redes sociales. Y, por ejemplo, me han tocado cosas como que las personas que participan en la cuenta me ofrezcan información de cómo innovar desde el punto de vista tecnológico en la cuenta, es decir, cómo usar determinados tipos de filtros, cómo usar, digamos, oportunidades de diálogo en la cuenta. Entonces ha sido como un aprendizaje conjunto, no es un asunto de enseñar a quienes no se han acercado al tema, sino yo un poco incursionar en este tema de la tecnología, que para mí no ha sido un elemento muy cercano, sobre todo en los últimos años que en Caracas el tema de la conectividad ha estado un poco limitada, como se sabe, digamos, internacionalmente también, sino que eso ha sido una posibilidad de intercambiar. Yo creo que ha sido un espacio que ha enriquecido mucho mi ejercicio profesional presencial, pero también el virtual, porque, por ejemplo, como soy psicóloga, a veces me toca hacer citas y consultas por internet, porque el tema del confinamiento, como ustedes saben, implica que la posibilidad de contacto persona a persona tenga la limitación del uso de la mascarilla, la gestualidad no es la misma, entonces a veces es mucho más cercano hablar así en cámara y podernos ver los rostros y los gestos, los movimientos, etcétera, que presencialmente, incluso con las dificultades de movilidad, con las restricciones que es necesario tomar en consideración para prevenir el contagio por el virus del COVID-19. Y bueno, es adaptarse pues a estos nuevos tiempos, a estas nuevas realidades, y bueno, y celebro que ustedes en este tiempo se animen a desarrollar un espacio de diálogo como este, porque bueno, es la posibilidad de eso, de ampliar miras en relación con los temas que nos resultan interesantes a todas y a todos. Claro que sí, la digitalidad creo que nos ha permitido como ir más allá de lo que a veces pues creíamos que no era posible, ¿no? Y yo sí quisiera preguntarte que tú hablas acerca de trabajar más que todo como con adolescentes y como pues como personas como en ese rango de edad. ¿De dónde viene como este interés o esta importancia de hablar con adolescentes de sexo o de sexualidad más bien? ¿Qué problemática tuviste para que te interesaras como en este cierto tipo de población? A ver, porque desde que me gradué, hace ya unos años, tuve la oportunidad de mi primer empleo, estuvo vinculado con
adolescentes hombres que tenían dificultades familiares y estaban en una institución. Ese trabajo para mí fue muy enriquecedor porque me permitió ver cómo estableciendo acuerdos en el desarrollo de las actividades era muy fructífero el trabajo con estas personas. Entonces es un poco en el ámbito formal de la academia, hay como mucho prejuicio acerca de cuáles son las posibilidades de trabajo con adolescentes, porque hay un estereotipo de que son rebeldes, de que no hacen caso, de que hay que obligarles a hacer las cosas, etc. Y para mí fue todo lo contrario. En esa primera experiencia, ya hace unos años, fue esa posibilidad. Y cómo esto se trastoca o se vincula con la sexualidad y propiamente con la sexualidad femenina. Bueno, por un interés también personal de el ejercicio terapéutico individual que tenía que ver con explorar algunos elementos vinculados con la identidad que pasaban por el ejercicio de la sexualidad compartida y que me permitieron ese abordaje personal, esa exploración particular, tener contacto también con mujeres adolescentes que lo vivían desde la angustia, porque yo en ese momento estaba en un trabajo terapéutico explorando posibilidades de diversificar a través de los 5 sentidos las posibilidades placenteras, no necesariamente sexualizadas, sino de un postre que te guste, de una canción que te anime, de un olor que te recuerde la lluvia que tanto me gusta, o sea, ese tipo de cosas que tenían mucho que ver con la vinculación que he tenido históricamente con, con artistas y bailarinas, desde la danza contemporánea, por ejemplo, por mi trabajo también como psicóloga social, eh, despertó como un nicho en el que había la posibilidad de aclarar dudas que eran muy básicas, por decirlo de alguna manera, y que generaban una paz absoluta en la gente con la que intercambiaba. Es decir, que con muy poquito yo podía generar en esas otras personas la posibilidad de estar abierta a un diálogo y que me presentaran sus inquietudes y yo aprender de qué es lo que les resulta inquietante, de qué es lo que les resulta placentero, de qué es lo que quisieran, por ejemplo, establecer como fuente de diálogo con personas adultas y familiares de esas personas. Es decir, porque una de las cosas que inicialmente motivaron la cuenta es que las chicas me decían, es que no sé cómo decirle esto a mi mamá. Es decir, no sé cómo decirle a mi mamá, por ejemplo, que tengo 15 años y no me ha venido la regla. Es decir, para mí eso es una angustia, porque no sé si en algún momento me va a venir, no sé si eso es normal, no sé si hay algo que pasa en mí y tengo alguna enfermedad o algo. O sea, pero decirles, por ejemplo, que 15 años puede ser un extremo superior, pero que sigue siendo normal en términos estadísticos y que no hay nada de que preocuparse, que si además tiene la necesidad de ir a un ginecólogo o a una ginecóloga puede hacerlo, porque legalmente en Venezuela eso es posible desde los 14 años, incluso sin acompañamiento familiar. Son elementos que quizás la chica no vaya al médico y espere ir con la mamá. O sea, es decir, no se trata de incentivarlas a la autonomía innecesaria si no lo quieren, si no lo desean o no lo deciden, pero le baja la angustia inmediatamente. Es decir, sabe cuál es el canal de información que puede utilizar para obtener información fidedigna, porque además si no, si se ponen a buscar en las redes, muy probablemente se tope con cosas que a mí me angustian mucho, por ejemplo, y es que para saber de ámbitos vinculados con la sexualidad compartida o individualizada con la autoestimulación, se topen con la pornografía. Y no es que la pornografía per se esté mal, es que no es un ámbito de aprendizaje, es decir, es como aprender a gatear manejando un automóvil. O sea, no es la mejor manera, ¿sí? Entonces, me preocupa justamente que el primer esbozo sea la búsqueda en internet, si no es con cuentas o con información fiable, ¿sabes? Por eso entonces en Instagram, que es uno de los espacios que resulta atractivos para los adolescentes y las adolescentes, que todavía no me he metido en TikTok, ojo, pero, pero digamos que son espacios que permiten desde la imagen y desde la escucha poder acercarse a estos temas, ¿no? Básicamente eso. Sí, y yo creo importante lo que tú decías, como la falta de comunicación a veces con los padres
o hasta con la misma pareja. Y de ahí quiero también entrar en este tema. Cuando pues programamos como esta reunión, tú de hecho me comentaste que hoy, 8 de agosto, mientras grabamos este podcast, es el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Y yo creo que este tema es muy rodeado de tabús también y falta de comunicación. Porque si bien sabemos que muchas mujeres hablan con de sexualidad claramente con su pareja para saber qué es lo que les gusta a ambos, muchas otras mujeres fingen los orgasmos con el fin también como de complacer a la pareja. ¿Por qué crees que se da esto? A ver, lo que funciona en ese caso son muchas cosas, pero por ejemplo, la más a la mano que podamos tener son los estereotipos. Es decir, hay un estereotipo de que es la mujer complaciente, abierta a la sexualidad masculina y que a nosotras nos corresponde complacer a nuestras parejas y que además, si por ejemplo nosotras estamos en pareja y somos sexualmente activas, y deseamos, por ejemplo, autoexplorar nuestro cuerpo para saber qué es lo que más nos gusta y qué es lo que no, entonces estamos como menospreciando a nuestra pareja o que nuestra pareja no nos complace o que la autoestimulación o la masturbación no es la mejor vía para conocer nuestro propio cuerpo, que entonces estamos como invalidando la necesidad de compartir en pareja por la posibilidad de autoestimularlos, cuando no es así. Y entonces el orgasmo fingido puede tener varios elementos. Uno, que la mujer todavía no sepa lo que es sentir un orgasmo. Es decir, lo haya sentido o no lo haya sentido fisiológicamente hablando, puede que no lo sepa identificar como ese elemento más placentero en una exploración corporal. Eso por un lado. Si no sabes lo que es un orgasmo, lo que haces es que en el momento de la estimulación finges, tal y como has visto, por ejemplo, en el porno, que se desencadena esa posibilidad. Entonces, bueno, en ese caso es como fingir por imitación, porque como yo no sé si es que estoy o no estoy, entonces yo hago como si en las películas pornos hacen las mujeres que se supone están teniendo un orgasmo, que además ese sí sabemos que es un orgasmo fingido, porque es que son actrices, eso no es la vida real, ¿sí? Ellas están simulando lo que se supone es en un momento la sensación del orgasmo. Otro elemento para fingir es que, bueno, a veces estamos cansadas, no queremos estar mucho tiempo en una relación sexual y necesitamos de cierta estimulación particular para poder alcanzar el orgasmo, pero no, la cabeza no nos da, el cuerpo no nos da y queremos salir de eso, sin que la otra persona se sienta invalidada, sin que la otra persona sienta que la estamos menospreciando, etc. A veces es sencillamente por complacer a la otra persona sin que se sienta agredida. Pero hay otras que es más preocupante y es que no quieres estar en la relación sexual y accedes solo por el hecho de que estamos acostumbrados y acostumbradas socialmente a que porque estamos en pareja no podemos decir que no. Lo cual no es cierto. Cada relación sexual, cada acercamiento incluso de caricia, debe ser no solo consentido y que yo diga, sí, yo quiero, o vengo y tú me das un beso y yo te lo correspondo y te doy un abrazo y sigo con la caricia, sino que además tengo que desearlo. Es decir, si en algún momento nuestra pareja tiene un nivel de deseo sexual mayor que el nuestro, no quiere decir que nosotras tengamos que acceder necesariamente para no perder a la pareja a esa relación sexual. No, no debería ser así, porque además incluso puede ser al revés. A veces puede ser que la chica sienta mayor deseo sexual en términos de frecuencia que el chico, y no pasa nada con eso. Es decir, igual en ese caso hay que negociar, y entonces, por ejemplo, en lugar de participar de una relación sexual que no va a ser tan placentera, es mejor acompañar a la pareja a masturbarse mientras tú estás allí, ¿sí? Entonces, la masturbación consentida y compartida puede ser una alternativa para no tener que fingir orgasmos cuando estamos exhaustos. Sí, creo que si podemos decir algo es como que la comunicación es vital en una relación de pareja y también que los estereotipos son como parte de lo que también daña muchas veces como esa comunicación en la que tratamos de entrar con la pareja, ¿no?
Sí, Jenny, coincido contigo en eso, pero además agregaría otro elemento adicional y es la empatía. La empatía es esa posibilidad de ponernos en los zapatos de la otra persona. Y ponernos en los zapatos de la otra persona no quiere decir qué haría yo si tuviera el mismo deseo que esa otra persona. No, es aceptar que esa otra persona es diferente, que vive las cosas desde otro lugar, que su experiencia es completamente distinta a la mía, pero no por eso es menos válida y que la nuestra también es perfectamente válida, aunque no vivamos la sexualidad de la misma manera que la pareja. Sí, total. Y yo creo también que, pues, no es por decir que todo, digamos, en la pornografía es malo, pero creo que también parte de la sexualidad o en el sexo en pareja muchas veces ha sido como dañada o, digamos, como se ha creado una fantasía alrededor de lo que las personas ven en el porno, ya sea cuerpos perfectos, un sexo perfecto, lo que tú decías, orgasmos que quizás en un tiempo que muchas personas no lo puedan alcanzar. Y yo creo que eso ha creado también como unas altas expectativas, ¿no? Sí, altas y falsas además. ¿Por qué? Porque como dices, es decir, en el porno hay unos estereotipos de belleza, de cuerpos perfectos, de delgadez, por ejemplo, de cero estrías, que además son editadas, ¿sí? De unas luces que hacen que los rollitos no se vean, por ejemplo, que el vello no esté presente, una serie de cosas que son normales y que son invisibilizadas en el porno. Sí, exacto. Y sí creo que a veces también cuando uno escucha o uno habla con amigos o otras personas, también se crea ese complejo de por qué no poder ser como ella. Se crea, por decirlo, esa baja autoestima porque no se alcanza esos estereotipos que creemos ver en otras personas. Exactamente, o sea, sí, efectivamente, la dificultad de quererse a sí misma hace que sea muy difícil llegar al orgasmo. Es decir, no quiero decir con esto que la imposibilidad de llegar al orgasmo sea exclusivamente psicológica, porque pueden haber muchísimos factores que hagan que una persona no alcance el orgasmo o no lo haya podido alcanzar en ninguna oportunidad de su vida. Pero uno de los elementos es justamente que la autoestima de la persona se ve afectada porque siente que ante el espejo no está cumpliendo con las expectativas que ella misma se ha impuesto de belleza, de perfección en la manera de ejecutar una relación, por ejemplo. Es decir, que yo tengo que ser la mejor. Si nunca he conversado sobre eso, si nunca he tenido la oportunidad de aclarar dudas, si nunca he, por ejemplo, tomado un espejo para ver mi vulva, que además no es lo mismo que mi vagina, porque mi vagina es un orificio que yo no veo mientras puedo ver un espejo en mi vulva. Pero la vulva sí la puedo ver, no solamente la puedo ver asomándome a ver mi cuerpo, sino también a través de un espejo lo puedo explorar, puedo saber, por ejemplo, que existe un orificio para orinar y existe otro orificio que es por donde efectivamente existe la penetración en el caso de las relaciones sexuales con penetración o, bueno, con penetración vaginal, que también existe la penetración anal, pero eso ya es otro tema. Es decir, lo que quiero que veamos, por ejemplo, es que son partes de nuestro cuerpo que no es como las manos, que nos las lavamos a cada rato y las vemos y las usamos y nos cortamos las uñas porque las tenemos largas y no las queremos tener largas o lo que sea. Es una parte de nuestro cuerpo que no solo no mencionamos, no te llamamos por su nombre, confundimos una parte con la otra. Es decir, yo cuando te hablo del codo, tú no estás pensando que te estoy hablando de la muñeca, por ejemplo. Pero eso pasa con las partes del aparato reproductor femenino, por ejemplo. O peor, pensar que la sexualidad y la posibilidad de placer y de orgasmo está restringida a la vulva y a la vagina, cuando existen todos los centímetros de la piel, tienen receptores corporales que pueden hacer que podamos sentir placer porque, por ejemplo, está haciendo muchísimo calor y tenemos una brisa fría que nos refresca. Eso es una manera placentera. Y hay personas que se conectan tanto con esa sensación que la erizada de la piel por ese frío puede producirles un orgasmo. O, por ejemplo, una persona que está haciendo ejercicios, está muy excitada por el ejercicio que está haciendo, puede llegar a sentir un orgasmo solo con hacer ejercicio. O sea, la posibilidad de sentir placer es muy diversa.
y está tan estigmatizado que es una manera específica que el porno dice que entonces usted primero lo tiene que hacer con una pareja, que además esa pareja tiene que tener ciertos centímetros, tiene que tener cierta habilidad de ejecución para que te pueda dar el placer, y resulta que el placer no te lo da la pareja, tú lo tienes que sentir, tú tienes que conocer tu propio cuerpo para poderlo sentir y compartirlo en una experiencia con otra persona, que es otra cosa. Es decir, pero nunca, nunca, nunca la otra persona es responsable de nuestro placer, por más experimentada que sea, por mucho que nos quiera, por muchísimo que tenga toda la atención para con nosotros y sea una ternura y efectivamente lo haga como nosotros queremos que lo haga. El placer está porque nosotras nos relajamos, nos ponemos en actitud de disfrutar esa experiencia y además la queremos disfrutar. Porque si estamos pendientes de que si nos va a ver gordita, que si nos va a ver así, que si entonces ya me van a llamar por teléfono, que si entonces va a llegar fulanita, que si no tenemos tiempo, que hay que hacerlo en 5 minutos, ¿quién se puede concentrar y relajar al mismo tiempo para poder disfrutar? No es posible. O sea, y esto es perfectamente normal, y nos pasa a nosotras y les pasa también a las personas con pene, porque ese estereotipo porno de que el pene tiene que ser erecto siempre, que no se puede bajar porque si se baja entonces usted perdió toda posibilidad de estimular a su pareja, de que si no está lo suficientemente duro es imposible que pueda penetrar en vagina, que si no está lo suficientemente derecho entonces se va a perder allá adentro. Ese tipo de cosas son prejuicios, estereotipos, creencias, falsas creencias en sentido más amplio, que hacen que unas y otros vivamos la sexualidad desde la angustia. Y eso no es placentero para nadie. Y como tú decías, Joana, para mí, intimidad y placer van de la mano. Porque además la intimidad no es solamente el placer sexual. La intimidad es la posibilidad de conocernos a nosotras mismas y de aceptarnos con los errores que tenemos, con las imperfecciones que nosotras valoramos como imperfecciones, porque es que no hay personas perfectas ni imperfectas. Pero si yo considero, por ejemplo, que no tener las cejas delineadas porque no me las he sacado, porque no las he delineado como yo quisiera, eso es ser imperfecta, esa es mi consideración como persona de que esa es una imperfección de mi parte. Pero esa imperfección puede ser diferente mañana para mí misma, puede ser diferente para mi vecina, puede ser diferente para ti, puede ser diferente para una persona en la India, yo qué sé, o sea, es decir, no hay, por más que la publicidad, los elementos vinculados con el mercado nos digan que hay cuerpos perfectos, que son delgados, firmes, etcétera, ni siquiera esos estereotipos entre las personas que forman parte de esos estereotipos están consensuados. Usted le pregunta a una persona bella y esbelta, actriz de cine, si está contenta con su cuerpo y es muy probable que haya algo que no le guste. Entonces, ese ideal de perfección no solamente es una ficción, sino que además es absolutamente innecesario. Claro que sí, yo creo que las expectativas son, o sea, como que nos dañan internamente y dañan también lo que queremos, como expresar, no solamente como expresarnos como personas, sino también como en una relación de pareja. Hablando de las expectativas, yo sí me genera como, no sé, como una duda de pronto. ¿Tú qué piensas acerca del auge de las novelas eróticas, que también en parte generan como también todas estas expectativas, como, y que de pronto, no sé, de pronto pueden generar cosas buenas como también cosas malas? Por ejemplo, yo creería que una de las cosas buenas ha sido como que hablar de sexualidad y de sexo de pronto tan abiertamente como, digamos, no se veía hace algunos años. Bueno, sí, digamos que puede ser, por ejemplo, incentivar la lectura. O sea, es decir, esas novelas eróticas suelen ser una cosa como de 200 páginas. Si Mm. una persona que no tiene la costumbre de leer se dedica a 200 páginas a ver qué es lo que ocurre hasta el final, ya por ahí yo podría decir que eso tiene algo de positivo. Que si se está hablando de sexualidad o no se está hablando de sexualidad y eso es un elemento importante, me preocupa más bien un poco que, por ejemplo, se estigmatizan prácticas sexuales que no son como están planteadas en ese mundo de ficción. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que
esa ficción que la gente lee hasta la última página y que celebro que la lea hasta la última página porque eso incentiva la lectura, además una lectura placentera que las personas suelen disfrutar y por eso llegan hasta el final, sobre todo las personas adolescentes o jóvenes, me preocupa que crean, una vez más, con lo mismo que con el porno, que las cosas que están allí son verdad, porque no es así. Es decir, por ejemplo, no es verdad que lo que se llama BDSM, por ejemplo, que es esta cosa sadomasoquista, que se llama, por ejemplo, uno de los elementos del sadomasoquismo, implique la sujeción de una persona a la otra. No, porque en las prácticas de BDSM consensuadas, que es como son realmente, hay un contrato donde, por ejemplo, la persona es capaz de decir, esta sesión empieza y termina en este periodo de tiempo. No pasamos sujetos y sujetas a la otra persona todos los días de nuestra vida, ni por un periodo por un periodo muy prolongado de tiempo. Entonces, esos elementos de creer que la sujeción, la posibilidad de que la otra persona decida por mí, me domine, sea un elemento cotidiano o una práctica sexual consensuada, no es verdad. Porque no ocurre así en el intercambio sexual placentero, ¿sí? Es decir, una práctica que deja de ser placentera, por ejemplo, en el BDSM, tiene una palabra clave que la persona que decidió ser sumisa en un momento dado puede decir y que la práctica se termina en ese momento. Y es perfectamente aceptado por la persona que es dominante en ese ejercicio como por la persona que es sumisa. Y esas cosas no se dicen, por ejemplo, en esas prácticas de las novelas eróticas. Que si me parece dañino, no, no me parece dañino. No me parece dañino si lo tomamos como lo que es. Un excelente espacio de ficción, que a una gente le gusta cómo está redactado y a otra gente no le gusta tanto. Pero eso es un disfrute de la lectura. Ahora, ¿qué es lo que me parece peligroso? Tomarse al pie de la letra lo que esas ficciones, porque eso es lo que son, historias de ficción, dicen y hacen y plantean, ¿sí? Sí, O claro que, que por sí. ejemplo, por estar a la moda, yo decida incurrir o relacionarme con prácticas sexuales que ni siquiera quiero iniciar, es decir, solo por la presión de grupo, porque todas estamos leyendo la misma novela erótica y queremos probarla, hay dos que sí lo quieren probar y otras tres que no, las otras tres van y lo hacen porque, ¿qué van a decir mis amigas? Y resulta que alguna de esas más pilas que no quiera puede decirle a la otra que lo hizo cuando de verdad no lo ha hecho. Entonces, si no estamos absolutamente convencidas y deseosas de probar algo, además en condiciones de responsabilidad y de placer, no lo hagamos. Es decir, empecemos por poco. Menos es más cuando se trata de disfrutar. Es decir, por ejemplo, si yo lo que quiero ver es los elementos de estimulación con objeto, puedo empezar con cualquier parte de mi piel que no me vaya a generar mayor riesgo, porque lo puedo probar en intensidad, lo puedo parar tanto como quiera pararlo, y me permite una posibilidad de control que hace que lo pueda disfrutar mejor. Entonces, eso de las novelas eróticas no me preocupa por el auge, a ver, no creo que eso vaya a pervertir a la juventud, por ejemplo, ¿sí? Pero sí creo que puede generar mayor ingenuidad. ¿Por qué? Porque pueden pensar que eso que aparece allí es la verdad. Pero no me preocupa menos que las novelas románticas y de las comedias románticas de Hollywood, que entonces uno cree que el príncipe azul existe y que entonces tiene que ser una casualidad en la calle, que no puede ser alguien que yo conozca porque quiera conocer, sino porque en un momento estaba comprándome un helado y resulta que se me cayó y él me lo agarró, como si la vida sucediera a punta de casualidades absurdas. No, eso me preocupa tanto como que las jóvenes piensen, o los jóvenes piensen, que dominar es un ejercicio que se hace las 24 horas del día y si no es así no te quiero vida mía. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y hablando también como de, digamos, en el tema sexual, pues del internet y todo eso, las relaciones en línea, también pues está en auge el tema de sexo en línea, donde muchas veces pues digamos que ha ayudado a personas a conectarse, a tener, digamos, estos encuentros íntimos, también ha perjudicado a otras personas que han exhibido, digamos, mucho de su información y de su cuerpo,
pero en este momento, también cuando se habla de la masturbación, que ha sido un tabú sobre todo para las mujeres, ¿qué piensas del sexo en línea? A ver, el sexo en línea depende. ¿En qué sentido? Es una práctica como cualquier otra que puede ser igual de placentera. El asunto es que tiene riesgos diferentes de lo que tiene riesgo en una relación sexual presencial. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de un intercambio erótico en línea? Pues que no hay riesgo de infecciones de transmisión sexual o genital, ¿sí? O sea, es decir, no hay la posibilidad de que haya de una infección, no solamente genital, en este caso tampoco de COVID-19, por ejemplo, pero tiene unos riesgos adicionales, y es que tiene que ver con la exposición de imágenes propias en la red. Entonces, por ejemplo, con la intención o sin la intención de la persona con la que compartimos esas imágenes, es posible que esas imágenes puedan pasar a espacios donde nosotras no estamos autorizando que esas imágenes pasen. Y eso, en ese sentido, puede significar un riesgo para nosotras. Entonces, hay elementos de precaución que tienen que ver, uno, por un lado, con el resguardar la información con la otra persona. Entonces, es mejor hacerlo, por ejemplo, por espacios de redes protegidas. Es decir, digo, como caso concreto, no hacerlo en espacios de chats abiertos, donde la posibilidad de que otra persona suplante la identidad de esa posible pareja o de esas posibles parejas con las que estemos, sea mayor. Pero además, por ejemplo, cuando se trata de exponer nuestro cuerpo, quizá una estrategia puede ser no exponer el rostro, para que efectivamente eso, si por alguna razón pasa a otros espacios no consentidos y no aprobados entre las dos personas participantes, no implique mayor riesgo de la reputación o la integridad y la dignidad de las personas participantes, sobre todo de nosotras las mujeres, niñas y adolescentes, ¿sí? Es decir, yo sí creo que efectivamente es una práctica que además es importante tener la posibilidad de valorar si estamos aptas afectivamente para emprenderlas por los riesgos que implica. Así como una relación sexual presencial hay la posibilidad de embarazo o de infecciones, en el caso de las relaciones sexuales en línea, están estos riesgos de difusión de información inapropiada en los espacios inapropiados, que es un riesgo, ¿sí? Y que además no existe un echar hacia atrás. Si una vez que ese material está disponible en Internet, nosotras perdemos el control de ese material. Entonces es importante ser cautelosas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, es mejor cuando son personas desconocidas, primero tener mecanismos para resguardar nuestra integridad física y nuestra imagen con otras personas desconocidas. Pensemos por caso en eh, eh, aplicaciones de citas, por ejemplo, ¿sí? No, por no mencionar ninguna, pero esas aplicaciones que son específicamente para conocer gente. Entonces es resguardar la información de dónde vivimos, con quiénes estamos, todo lo que tenga que ver con prevenir cualquier delito en el que pueda esa otra persona incurrir, que ponga en riesgo nuestra seguridad. Esos son mecanismos de alerta que hay que tener. Pero si se puede disfrutar o no se puede disfrutar plenamente. Si existen los mecanismos de seguridad que permiten que el placer se dé con responsabilidad y que además seamos personas lo suficientemente conscientes y autónomas para decidir que efectivamente es una posibilidad, porque también se da mucho en la red elementos de explotación sexual y de trata de personas, donde las mujeres adolescentes son, por la vía del supuesto enamoramiento, expuestas a situaciones muy difíciles, como la explotación sexual y la trata de personas que primero se presentan como bondadosas, como posibles parejas perfectas, etcétera, y que lo que buscan es coartar la libertad y el ejercicio de la sexualidad de la persona adolescente. Entonces, pues,
ejemplo, es importante saber la identidad, pero también la edad de esa otra persona con la que estamos interactuando, porque existen relaciones de poder que también se tejen en la red y que ponen en riesgo a las personas adolescentes. A las personas adolescentes y a las personas adultas. Pero entonces, digamos que entre una mujer adulta que conoce ciertos riesgos, que ha tenido cierta experiencia, probablemente esté en menor vulnerabilidad que una persona adolescente que no conoce todas estas posibles circunstancias, porque además cuando somos adolescentes, la vida se nos dibuja como un todo o nada. Es decir, si yo estoy enamorada hasta el último centímetro de mi piel. Y creo que efectivamente eso es amor de morir o matar. O sea, que es una cosa que está en extremo, que yo lo voy a vivir a cabalidad. Y eso no está mal, siempre y cuando no nos olvidemos de garantizar que otra persona no se va a aprovechar de esas circunstancias, ¿sí? En ese sentido, el amor virtual o la posibilidad de contacto virtual puede ser absolutamente placentero, pero pasa lo mismo que con la relación personal. Hay que tomar precauciones, que son otras, y que además debe ser consensuado y deseado. Es decir, si yo creo que yo lo que quiero es conversar contigo, decirte cuando te quiero, mostrarte elementos de afecto, y no quiero, por ejemplo, mostrar partes íntimas de mi cuerpo, no tengo por qué hacerlo. Es decir, si yo quiero mostrar mis senos, los muestro, porque además tengo calidad de persona para hacerlo, pero tengo que ver si efectivamente eso es no incurrir en elementos que puedan significar delito para la otra persona, porque además eso pasa también cuando somos adolescentes, que puede que nosotras creamos que estamos en una relación consensuada, pero hay países donde la legislación indica, por ejemplo, que no importa si la persona es, digamos, atractiva para ti, hay condiciones de la edad que no te permiten tener todavía una interacción sexual con otra persona porque esa otra persona estaría quebrantando la ley y se considera abuso, por ejemplo. Entonces, se trata de resguardarnos nosotras, pero también resguardar a esa otra persona porque la ley está hecha para evitar elementos extremos como esto que hablaba de la explotación sexual, de la trata de personas, de la pedofilia, por ejemplo, que son elementos que están allí, que son un riesgo y que implican una dificultad para el disfrute y el ejercicio de la sexualidad como derecho humano para todas nosotras, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es importante considerarlas también, porque no todo en la vida es color de rosa y no todas las personas tienen buenas intenciones cuando se acercan a nosotros. Pero lamentablemente yo creo que las mujeres en estos casos somos más vulnerables, ¿no? Como a todo tipo de cosas. Y para cualquier clase de relación no se necesita solo tener como conocimiento personal de mi cuerpo y de mis derechos, sino también lo que decías, ¿no? Legislación, tener conocimiento de causa de todo lo que puede pasar si nos exponemos en línea, nos exponemos frente a una persona que no conocemos en la vida real. Yo creo que es como un conjunto de cosas que hay que tener pues siempre ahí presente, no solo en relaciones en línea, sino también en nuestras relaciones en la vida real. Exactamente. ¿Cuáles son nuestras redes de apoyo en línea, por ejemplo? O sea, cuando nosotras vamos a intercambiar con una persona nueva, estando cara a cara, generalmente vamos con las amigas, les contamos a la amiga, mira, voy saliendo, cualquier cosa te escribo cuando llegue a casa, qué sé yo. Ese tipo de cosas se hacen presencialmente. Y las amigas, la mamá, la tía, la abuela, la vecina, son redes de apoyo que nos permiten estar alertas en esas circunstancias. ¿Qué pasa en línea? Que en línea esas fortalezas se desdibujan, ¿sí? Entonces estamos expuestas a un mundo nebuloso, sin identificación, que nos expone. Sí, y total, y algo importante que decías es esta red de apoyo que finalmente hemos empezado a construir, ¿no? Porque desgraciadamente, como decía Jenny, no contamos a veces como con la mejor suerte o no salimos más favorecidas en muchos de los casos. Y creo que es lo más importante hablar es la comunicación con la familia, con la pareja, y si uno no está seguro, digamos, de la persona que va a conocer, con la que va a estar,
y que, digamos, se va a arriesgar, la comunicación con cualquier persona cercana es lo más importante. Yo creo que estos últimos años las mujeres también hemos estado aprendiendo, así sea uno subirse a un taxi, a un Uber, a un transporte, uno a crear sus métodos para ir avisando como, sí, ya voy en tal transporte, Claro, con tal placa. y si estás sola, por ejemplo, haces como si estás llamando por teléfono para que la otra persona sepa o crea que efectivamente en ese momento hay otra persona en vivo pendiente de lo que está pasando contigo. Ese tipo de cosas son vitales, porque además hacen referencia a una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho mencionar cuando hablamos de diálogos afectivos y de relaciones afectivas, y es la sororidad, que es ese pacto político entre mujeres que significa eh, apoyarnos, estar allí para la otra, que en el momento en el que la necesitemos podemos responder, y esa sororidad se puede dar con otra amiga, se puede dar con una hermana, se puede dar con una prima, se puede dar con una tía, se puede dar con la mamá. Sí, quizás con la mamá a veces es más complicado porque la mamá es la persona que se siente responsable de nuestro destino y si cree que si nosotros metemos la pata, ella la metió primero. Ese tipo de cosas son un poco más difíciles, pero eso no quiere decir que no sea posible la comunicación con la mamá. De repente hay cosas que es importante decirle y hay otras cosas que es importante buscar la mejor manera para comunicarle. Claro que sí. De verdad que hoy hemos aprendido bastantísimo, no solo de conocimiento de sexualidad, sino también que todo parte, me parece que de como identificarme y saber qué clase de persona soy, qué me gusta y así mismo yo puedo de pronto comunicarle eso mismo a la persona con la que estoy, a mi pareja o bueno, en general. Y como para cerrar y hablando de que hoy es el Día Mundial del Orgasmo Femenino, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Eh, De agosto, sí. yo sí quisiera preguntar y ya todo lo que nos contaste, ¿cómo podemos entonces mejorar los orgasmos, ¿no? O sea, no solo con una pareja, sino de pronto con nosotros, o sea, en la masturbación. Mira, primero conociendo nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo no va a sentir placer si nosotros no sabemos qué tiene, qué te gusta, qué te deja de gustar. Y cuando digo tu cuerpo me refiero desde la primera hebra de cabello hasta el último centímetro de la uña. Por ejemplo, si te gusta tocarte el cuero cabelludo, si te gusta más bien que en lugar de tocar sea más bien amasar, si te gusta, por ejemplo, más bien relajar el cuello porque es una zona que efectivamente siempre que estamos en una computadora se tensa. Si te gusta más bien cuál es la sensibilidad que tiene tu torso, cuál es la sensibilidad que tienen tus senos, y sobre la base de eso es no solo la exploración al tocarnos, y en ese sentido yo creo que la primera forma de llegar al orgasmo es hacerlo con nosotras mismas. Es explorar qué elemento de nuestro cuerpo despierta esas sensaciones y qué elemento de nuestro cuerpo no nos gusta. Es decir, por ejemplo, hay gente que ama, pero sobremanera que la soplen. Y hay gente que detesta, o sea, que tú la soplas y ya se le quitó todo porque efectivamente ese soplido le resulta absolutamente aversivo. Entonces, bueno, conocer nuestro cuerpo, de cómo quiere ser tocado, de cómo quiere ser visto, de cómo es. O sea, por ejemplo, agarrar un espejo y ponerse en posición en el que puedas ver la vulva, quizás sobre la cama, ver qué hay, si tiene, dónde tiene vello, cuál labio es más grande que cuál, qué colores tiene, si lo tocas, cómo se siente, si necesitas lubricación adicional de alguna parte de tu cuerpo como la saliva, o más bien necesitas un lubricante externo para poder explorar cuál es la sensibilidad, saber el movimiento, por ejemplo, que tiene nuestra vagina y nuestro ano. ¿Sabían que, por ejemplo, la vagina tiene movimientos de contracción, de relajación y de empuje, que además en el ano son exactamente los mismos? Es decir, cuando nosotras pujamos, no pujamos solamente desde el ano o desde la vagina, sino que esas dos musculaturas se mueven de manera asociada. Entonces, ese tipo de cosas, ver ante el espejo, tocar, pensar en qué es lo que nos gusta, es decir, imaginar, fantasear, qué es lo que me gustaría desde el punto de vista sexual, pero también desde la exploración de los 5 sentidos, es decir, qué me gusta,
¿qué no me gusta? ¿En qué condiciones? O sea, porque, por ejemplo, no es lo mismo lo que me gusta los días en los que estoy absolutamente exhausta y saliendo de exámenes de la universidad o de cualquier cosa, a los días en los que estoy relajada, ya me bañé, etcétera. ¿Cuáles son los aspectos externos que hacen que a mí me dé más placer una cosa que la otra? Porque, por ejemplo, hay momentos en los que nos gusta un postre y hay momentos en los que no. ¿Qué es lo que hace que ese postre nos guste y qué es lo que hace que no? Conocernos a nosotras mismas es el primer paso para poder disfrutar del placer corporal. Y dentro del placer corporal está su explosión o su elemento de relajación máxima, porque hay quienes viven el orgasmo como una explosión y hay quienes lo viven como una relajación. Es parte de esa sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para sentir un orgasmo? Saber cada centímetro de nuestra piel. No solamente para saber qué nos gusta, sino también qué detestamos, para poderlo comunicar. ¿Cómo le dices tú a otra persona con la que tengas alguna vinculación? Mira, no hagas esto, tanto como que no me gusta, por ejemplo, que me agarres la muñeca, no me gusta. O sea, yo prefiero que me tomes de los dedos, o que me agarres el hombro, no me gusta. Entonces, si eso no me gusta, poder comunicarlo. Pero para poder comunicarlo tengo que saberlo. Claro que sí, y de verdad creo que lo que nos dejó esto fue que la intimidad y lo de la sexualidad es algo que debemos hablar y que no debemos callar, y el conocimiento de nosotros mismas es fundamental para poder expresar cualquier tipo de cosas que nos gustan y que no nos gustan. Exactamente. Gracias, Jenny, de verdad. Gracias, Joana. Muchas gracias a ti por enseñarnos tantas cosas hoy, por aceptar nuestra invitación y por regalarnos este espacio que de verdad fue muy educativo. Muchas gracias a todas por escucharnos y hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Desorientadas. Chao. Te agradecemos por escucharnos cada semana. Recuerda que nos puedes leer todos los martes y jueves en nuestro blog. Y escríbenos, nos gustaría saber qué opinas sobre este tema a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentras como @de_orientadas. Nos vemos pronto.